Bueno, esto es lo mismo que hicimos nosotros el otro día, ¿se acuerdan? O sea que esto lo pueden tener, pero yo creo que nosotros lo terminamos, el polinomio de Taylor, ¿no? Me parece que es más, hicimos, si yo no me equivoco, en la clase pasada, de esta función que está acá, ¿se acuerdan que había que aproximar esto? Bueno, esto olvídense, digamos, esto no va más, ¿no? Bueno, entonces, de esta función calculamos el polinomio de Taylor alrededor de este punto, ¿no? O centrado en este punto. Esto creo que lo hice el otro día, si yo no estoy casi segura. Esto sería el polinomio de Taylor de orden 1, y me parece que también hicimos el de orden 2. Esto lo tenemos, ¿no? Hicimos el de orden 2 también, que sería este. ¿Se acuerdan? Con la matriz hessiano. Y ese es el de orden 2. Esto se los dejo, pero bueno, ustedes lo tienen acá en la grabación, pero esto creo que lo hicimos. Y olvídense de la parte de acotación de error, porque no la vamos a dar, ¿ok? Bueno. Y lo que en principio hoy voy a hacer o vamos a comentar un poquito del ejercicio 14, que era tipo parcial. ¿Se acuerdan que yo les dije que los ejercicios que decía tipo parcial, bueno, los vayan haciendo a poquito? Este que está acá, yo simplemente lo quiero comentar, porque, bueno, porque Estela lo hizo, digamos, en el PDF, y bueno. Pero me interesa decir varias cosas, y además porque hay alguien que preguntó en el foro, pero me parece que era una chica, y acá creo que son todos chicos, ¿no? Así que supongo que a lo mejor es de la otra comisión. Fíjense lo siguiente, pero lo quiero comentar, el ejercicio en particular. Dice, en realidad quiero comentar dos cosas para que sepan y que las tengan bien en claro. Acá dicen, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de este plano y este cono por el punto este que está acá. Bueno, primeramente uno tiene que más o menos pensar que eso todavía no lo vamos a ver después del primer parcial, pero la idea sería, si yo tratara de ver qué puntos de R3 pertenecen a este plano pi y a esta curva, perdón, y a esta superficie, ¿vamos bien? Bueno, uno esto lo puede pensar como si fuera un ejercicio algebraico. La idea que es buscar precisamente los puntos que cumplen esta ecuación y los puntos que cumplen esta ecuación. La idea no es resolver estos sistemas de ecuaciones, o sea, no es, porque fíjense que estos ya no son lineales, porque si bien esto es una ecuación lineal, esto es una ecuación horrible. Entonces, digamos, la idea no es despejar. Pero yo quisiera que si ustedes me contestan, fíjense, si yo acá tengo dos ecuaciones, que no son la misma, y tengo tres incógnitas. Primero, las soluciones van a ser infinitas, pero en función de cuántas variables voy a poder encontrar el X, el Y, el Z. ¿A ustedes qué les parece? De 2. ¿En función de 2 o al revés? O sea, puedes despejar Z, ponerle y que te quede en función de Y y de X. No, a ver, bueno, supongamos que él me dice, a ver, que no sé quién sos, pero no importa. Despejo Z de acá, lo reemplazo acá, ¿no? Supongamos que lo pudiera hacer, despejo Z, lo pongo acá. Ahora, ¿acá qué me va a quedar? Me va a quedar una ecuación de X e Y. Eso quiere decir que yo podría, teóricamente, despejar o X en función de Y o Y en función de Z. Claro, entonces fíjate lo que dice Augusto. En realidad quedarían todas en función de una variable. A ver, ¿se entiende eso o no? Las soluciones, no sé quién fue quien me dijo eso pero ¿se entiende que va a quedar esto? ¿Sí? Entonces va a quedar todo en función de una variable. Eso quiere decir que
uno no tiene, yo no quiero resolver quién es esta curva. A veces es fácil, pero no hace falta. Pero digamos, supónganse, esto no tiene nada que ver, pero supónganse que esto me quede así, no sé. Me va a quedar algo que llevo todo a variable x. Algo con x, algo con x, algo con x. ¿Vamos bien? O sea, la y, si quieren podemos hacer así inclusive, a ver, para que quede un poco mejor o se entienda un poco mejor esto. Pónganse, a la primera variable la pongo como x y la segunda y la tercera van a quedar dependiendo de x. Entonces fíjense lo siguiente, esto que está acá es una función de las cuales nosotros vimos que sería un campo vectorial, ¿no? Que va de R a R3, o sea, yo tomo un número X y lo mando a este vector. Acá pongo X, acá pongo B de X, lo que me quede, acá, ¿no? Entonces, esto sería un campo vectorial. Bueno, los campos vectoriales de R a Rn se llaman curvas, porque si yo dibujara esto en R3, dibujara quiero decir, bueno, dibujara, vamos a ver lo que quiere decir con dibujara, ¿no? Si yo tomara un X acá tomo X, calculo la imagen, calculo cuánto da este vector para ese X y dibujo, marco este puntito. Después tomo otro X, me dará otro puntito. Tomo otro X, me dará otro puntito. Bueno, si yo uno esos puntitos me dan una curva en R3. ¿Hasta ahí voy bien? Eso es simplemente, esto lo vamos a ver enseguida después del parcial, es simplemente que entiendan por qué acá hablan de curva. Entonces, si hago la intersección de esta superficie, que es un plano, con esta otra superficie, que es un cono, a la larga me quedan puntos de R3 que van a depender de un solo parámetro, ¿no? O sea, la Y y la Z, por ejemplo, las voy a poder despejar en función de X. Entonces, si yo graficara la imagen de esta función, eso me va dando una curvita en R3. O sea, este es el dominio R, este es el codominio R3. Entonces, si yo grafico la imagen, eso me da una curva. ¿Qué es lo que me piden de esta curva? Dice, entonces, encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 2, 1, 5. Entonces, hagamos de cuenta que por acá, este es el punto 2, 1, 5. Supongamos que este sea el 2, 1, 5. Bueno, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Bueno, que conteste la recta tangente en este punto. Supongamos que la recta tangente sea esta. Esto es lo que me pide el ejercicio. La recta tangente en este punto de esta curva. Ahora, resulta que yo no quiero despejar la curva. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tengo que pensar el ejercicio? ¿Y qué quiere decir este ejercicio? Y pues eso se lo quiero decir, porque no sé si los dio Luciano, pero se los doy yo ahora. Bueno, el plano tangente a una superficie, no sé por qué lo saqué esto, chicos, me confundí, discúlpenme. El plano tangente, quise cambiar la hoja y hice cualquier cosa. Acá quiero ir. Más que nada quiero ir. Ay, no. Vamos acá. Bueno, ¿qué quiere, digamos, qué es lo que me da el plano tangente a una superficie? Bueno, me da lo siguiente. Yo tengo una superficie. Acá por ahí, tal vez se entienda un poco más. A ver, yo tengo, acá hay una superficie. ¿No? Supongamos que esta es una superficie.
me paro en un punto. Y en este punto calculo el plano tangente, que es el que está hecho así, ¿no? El que está, la mano se ve, este sería el plano tangente a la superficie. ¿Vamos bien? Hagamos de cuenta que este es el cono, que no lo es, pero no importa. Hagamos de cuenta que este es el cono. Este sería el punto, ¿cómo era el 215? Supongamos que este sea el 215. Y entonces yo tomo el plano tangente al cono en el punto 215. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es que ese plano tangente al cono en el 215 contiene a todas las rectas tangentes, de todas las curvas que están sobre el cono y que pasan por acá. O sea que la idea sería esta. A ver si me sale. Yo tengo una superficie en R3. Me paro en un punto de esa superficie donde haya plano tangente. Por este punto, P, pasan un montón de curvas que están apoyadas sobre las superficies. Acá tengo una curva, vamos a llamar curva C1, y de repente puedo tener otra curva. Todas las curvas pasan por acá y todas las curvas están sobre la superficie, ¿se entiende? Entonces, el plano tangente acá, a esta superficie en P, a ver, esta curva C2 tiene una recta tangente. Esta curva C1 tiene otra recta tangente. Bueno, lo que digo es que el plano tangente en P contiene a todas estas rectas tangentes. ¿Se entiende? Es un concepto importante que cumplen los planos tangentes. Entonces, el plano tangente, no lo voy a escribir acá, vamos a hacerlo, a ver si hay lugar al final, y si no, vamos a poner el pizarrón chiquitito. Acá, este. Es importante, ¿eh? Sea ese una superficie en R3. ¿Ok? Y P un punto de la superficie. ¿Vamos bien? Tengo una superficie, tengo un punto. Bueno, entonces, por supuesto acá estoy usando diferenciabilidad, ¿eh? Entonces, el plano tangente a S en P, este plano tangente, supónganse, contiene a todas las rectas tangentes de las curvas contenidas en la superficie y que pasan por P. Bueno, todas las rectas tangentes en P, ¿no? O sea, si yo tengo una curva
yo tengo una curva, esta es una curva, que está sobre la superficie S, el plano tangente tiene que contener a la tangente de esa curva, la tangente en P siempre, ¿no? O sea que si esta fuera la recta tangente, ¿m? En P, la recta tangente a la curva, esta recta tangente tiene que estar en este plano tangente. ¿Vamos bien? Eso es importante que lo sepan. Entonces, en el ejercicio 14, a mí me dicen, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección, o sea, en el ejercicio 14, la curva que me están pidiendo es la curva de intersección entre ¿qué cosa? Entre el plano pi y el cono. Eso quiere decir que esta curva, supongamos que la curva la llamo gamma, bueno, precisamente tiene que estar en el plano pi y tiene que estar en el cono. ¿Vamos bien? O sea, la curva a la cual yo tengo que calcular la recta tangente tiene que estar en el plano pi y en la superficie cónica. ¿Por qué? Porque la curva es la intersección de estos dos. Entonces ahora fíjense lo siguiente. Si la curva está en este plano, un plano también es una superficie, ¿no? Un plano en particular es una superficie. Entonces la curva tiene que estar contenida en pi. Por lo tanto, de la primera condición, la recta tangente a la curva gamma tiene que estar contenido en el plano tangente a la superficie pi. Pero piensen lo siguiente, si pi es un plano, si pi ya es un plano, ¿cuál es el plano tangente a un plano en cualquier punto del plano? El mismo plano. El mismo plano, exactamente. Entonces acá, entonces ya sé que la recta tangente que yo ando buscando tiene que estar contenida en pi. Y como también la curva está contenida en el cono, por lo que dijimos arriba, la recta tangente a gamma tiene que estar contenido en el plano tangente a la superficie cono. Entonces, para hacer, ¿lo vamos de acuerdo? Entonces, la recta tangente que a mí me pide el ejercicio tiene que estar contenida en este plano y tiene que estar contenida en este plano. Bueno, fíjense que si yo tengo dos planos y sé que una recta está contenida en los dos planos, entonces la recta, ¿qué sería? La intersección de los planos, salvo que sean paralelos, ¿no? No tendría sentido. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo necesito del ejercicio es primero sacar el plano tangente al cono. Entonces, lo primero que hago es calcular el plano tangente al cono. Vamos a llamarlo pi sub 2. Entonces, la recta tangente, que es lo que me pide el ejercicio, ¿qué va a ser? Y bueno, la intersección de los dos planos, porque si la recta tiene que estar contenida en este plano y en este plano, la recta que ando buscando es la intersección de los dos planos. Ahora les muestro cómo está hecho el ejercicio, pero ¿se entiende la idea, chicos? ¿Sí o no?
Marily, perdón, pero me perdí en la parte que decís en el segundo renglón, perdón, no en el segundo renglón, exactamente, ahí. Ahí Acá, me perdí, sí. bueno, acá que dice, por eso digo, es importante que lo sepan. El plano tangente a una superficie S cualquiera, en P, contiene a todas las rectas tangentes en P de las curvas contenidas en S y que pasan por P. Vamos de nuevo. El plano tangente a una superficie en el punto P contiene a todas las rectas tangentes de todas las curvas que están contenidas en la superficie, y que por supuesto todo pasa por P, ¿no? Eso quiere decir que a mí el ejercicio me piden encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección del plano pi y el cono. Entonces digo, bueno, a ver, ¿quién es la curva? La curva sería los puntos que están en pi y están en el cono. O sea, los puntos que están en los dos, en pi y en el cono. Eso quiere decir que la curva gamma, por un lado, es una curva que está contenida en la superficie esta, que es un plano. Y la curva gamma también debería estar en el cono, sobre el cono. Entonces, la curva gamma está sobre este plano, la curva gamma está sobre este cono. Entonces miro lo que está acá arriba. Entonces la curva que a mí me están pidiendo estaría contenida en dos superficies, tanto en el plano pi como en el cono. ¿Muy bien? Y entonces, ¿qué dice acá arriba? Que si la curva gamma está en esta superficie, la recta tangente a gamma tiene que estar contenido en el plano tangente de esta superficie. Análogamente con esto. Como la curva gamma tiene que estar en el cono, tiene que ser una curva sobre el cono, la recta tangente a gamma tiene que estar contenido en el plano tangente al cono. ¿Se entiende esto? Esto sale de acá. El plano tangente al cono, que es diferente del plano tangente a la superficie, que es la misma superficie, sería, estoy intentando pensar, sería aquel que, que digamos, que está como, diría, acostado o apoyado sobre la superficie del cono. Exacto. Ok, El plano tangente al cono tiene que estar apoyado solamente en P, ¿eh? Apoyado en P. Porque claro. esto Pero siempre si es está punto. en P, también estaríamos en algún otro punto, o solamente en P. Bueno, en principio vos el plano tangente lo calculás en P. Podría ser que esté en otro punto, pero en principio vos el plano tangente lo haces en P. Fíjate que si la superficie no es lineal, el único punto que tienen en común el plano tangente y la superficie sería P. En un entorno, en un entorno. Después por ahí se corta en otro lado, pero... Digo, pensá lo siguiente. Si yo tuviera una superficie así, un paraboloide, y me paro acá y hago un plano. Bueno, en un entorno de este punto, el único punto en común entre el plano y el cono sería este. Es más, según mi dibujito, si esto sigue yendo para abajo y esto va así, no sé, el único lugar que se cortan es acá. Ahora, cuando un plano tangente en todo un entorno de este punto va a coincidir con los puntos de la superficie? Cuando la superficie sea ¿qué? ¿Un qué? Bueno, que es lo Y, que puse acá. exactamente. Claro, sea un mismo plano, digamos. Si yo tengo un plano, y digo, bueno, este plano lo voy a pensar como una superficie.
Bueno, si yo calculo el plano tangente, me paro en un punto de ese plano y calculo el plano tangente, me da el mismo plano pi. ¿Ok? Entonces, la idea es que digamos, la curva que me están pidiendo, que yo nunca la voy a calcular en todo el ejercicio, no necesito calcular esta curva, yo sé que tiene que estar en pi y tiene que estar en el cono. ¿Por qué? Porque me dicen una ecuación de la recta tangente a la curva de intersección del plano pi con el cono. Quiere decir que la curva, esta por ejemplo que yo dibujé acá, esta curvita tiene que estar tanto en el cono como en el plano pi. Una vez que yo me acuerdo que la curva está sobre el plano pi y sobre el cono, entonces uso lo que dice acá arriba, que si yo tomo la recta tangente a la curva por pi, esa recta tiene que estar contenida en el plano tangente a la superficie pi y en el plano tangente a la otra superficie que es el cono. Ahora, si yo tengo una recta contenida en un plano y la misma recta contenida en otro plano, esa recta que tiene que ser la intersección de los dos planos. Salvo que sean paralelos, esto no va a ser, porque si no el ejercicio está mal dado, pero ¿se entiende lo que digo? Sí, quedó claro. Gracias. ¿Quedó claro? Entonces, conclusión, ¿cómo hago el ejercicio? Bueno, calculo el plano pi, que ya lo tengo, calculo el plano pi sub 2, que sería el plano tangente al cono, siempre en el punto que me piden, ¿no? Este no lo tengo. Y después, ¿qué calculo de estos dos planos? Bueno, la recta de intersección. O sea, ¿cuál es la recta? La ecuación de la recta tangente va a ser la intersección de estos dos planos. Bueno, ahora voy a sacar esto y voy a volver al PDF, ¿no? A la resolución, a ver, que les queríamos comentar hoy. ¿Dónde está? Acá. Este es el dibujito. Bueno, entonces, ¿ven? Este es el plano pi, que ¿cómo lo llamamos acá? Superficie S1. Este es el cono, que es otra superficie. Yo tengo dos superficies distintas, S1 y S2. ¿Ok? Entonces, el plano tangente a S1 es el mismo plano. El plano tangente a S2, bueno, lo voy a hacer de una manera distinta como está acá. Si ustedes quisieran calcular lo que yo llamé pi sub 2, que sería el plano tangente al cono, ¿cómo lo pueden calcular este plano? A ver si se acuerdan cómo era. Está restando la z al cuadrado, ¿no? Claro, paso por ejemplo restando z cuadrado. A ver. Calculo el gradiente de esta función pensado como función de tres variables, sería 8x, 18y, menos 2z. Fíjense que esto si yo saco 2, ustedes saben que un normal puede ser cualquier paralelo también, ¿no? 9y menos z, ¿no? Bueno, ¿en qué punto estoy parada acá? El punto era el 215. Menos mal que tengo la práctica acá al lado, pues si no, me tengo que ir para atrás. Entonces, ¿cuál sería el normal en el 215? Bueno, acá pongo un 2, me queda 4 por 2, 8. Acá pongo un 1 y acá pongo un 5. Que sería, acuérdense, ¿no? El gradiente de esta función es el normal al plano S2. Entonces, yo tengo, ¿qué sería el plano S2? A ver, sería 8x más 9y menos 5z igual a alfa. ¿Qué me falta para conseguir el número alfa? Bueno, este plano
tiene que pasar por el punto 215, ¿no es cierto? O sea, el 215 tiene que estar contenido en este plano. Reemplazo, me queda 16 más 9 menos 25. ¿0 puede ser de esto? Muy bien. Quiere decir que el plano tangente a la superficie S1 es el mismo plano. ¿Por qué? Porque la superficie S1 ya es un plano. El plano tangente que yo llamé pi sub 2, que es el plano tangente al cono, es 8x más 9y menos 5z. ¿Y qué habíamos quedado en el pizarrón anterior? Que la recta tangente que ando buscando, ¿qué sería? La intersección de estos dos planos. ¿Por qué? Porque mi recta tangente tiene que estar tanto en este plano como en este plano. Entonces, una manera de hacer el ejercicio es esto, ¿no? Y llegar a esta ecuación. Si quieren lo hago, si no se los dejo para ustedes. Pero se entiende, tengo que calcular la intersección de estos dos planos. ¿Muy bien? ¿Hasta acá se entiende, chicos? Eso sería lo que yo dije hace un ratito en el pizarrón anterior. Ahora bien, para contestar la recta, en realidad a mí no me hace falta calcular todo el plano tangente pi sub 2 y hacer la intersección de estos dos planos que me va a dar esta recta que está acá. Se puede hacer más rápido el ejercicio y para eso hay que usar un poquito de geometría. O sea, en principio, esto sería para entender el ejercicio. Yo necesito la recta que esté en los dos planos tangentes. Bueno, si ustedes me creen, se supone que si ustedes despejan las ecuaciones acá, despejan, ¿no? Escriben todo en función de una sola variable y les va a quedar una cosa así, o parecida a esta. Acá el vector director les tiene que dar el mismo. Este puede ser que sea distinto, ¿no? Pero bueno, yo se los dejo para que lo terminen ustedes. Ahora bien, voy a borrar acá. ¿Por qué en este apuntecito no está el plano tangente y está hecho de otra manera? Bueno, porque hay que usar un poco de geometría. A ver, vamos a usar un poco de geometría. Yo tengo el plano pi y tengo el plano pi sub 2, que es el otro plano tangente, ¿no? Entonces yo tengo los dos planos tangentes. Yo necesito esta recta, la recta que está en los dos planos, la recta que está en los dos planos, ¿no? O sea, la recta de intersección. La recta que ando buscando yo, la recta que ando buscando yo es de la forma T por D, donde ¿qué es D? Un vector director, ¿no es cierto? Más un punto por donde pasa. El punto por donde pasa la recta seguro que tengo que ser el 215, o sea que acá, si pongo el 215 va a estar bien. ¿Ok? Entonces ahora digo, ¿puedo contestar el ejercicio sin tener que calcular los dos planos y hacer la intersección de los dos planos, como acabo de plantear hace un ratito? Sí, a ver, pero para eso me tengo que acordar algunas cosas. Fíjense, el vector director de la recta, que yo lo estoy llamando D a ese vector director, pero ¿por qué no escribe esto? Supongamos que este sea el D, que es el vector director de esta recta. Este es D. D tiene que estar apoyado sobre el plano pi, ¿no? Y también debería estar apoyado sobre el plano pi 2, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero este vector D, respecto del normal al plano pi, ¿cómo tiene que ser? Este es el normal al plano pi.
Supongamos que este sea el normal al plano pi2. Los tengo acá los normales, 6, 3, 2 y 8, 9, menos 5. Este vector D tiene que ser perpendicular a npi. Eso sería otra forma de hacer el mismo ejercicio, ¿eh? D tiene que ser perpendicular al normal al plano pi. ¿Por qué? Porque D, este vector, debería estar apoyado sobre el plano pi, por ejemplo, ¿no? Entonces, este debería ser perpendicular. Pero D también tiene que estar apoyado en el otro plano, ¿no? Porque yo lo que busco es la intersección de los dos planos. Quiere decir que D también debería ser perpendicular a n pi sub 2. Entonces, ustedes se acuerdan del ingreso, ¿cómo se puede sacar de una manera fácil un vector que sea perpendicular a este y a este al mismo tiempo? Y con lo que dice acá, que se llama producto vectorial. Entonces, una manera de encontrar quién es este vector director de la recta sería calcular el producto vectorial entre el normal a pi y el normal al otro plano. Que es lo que se hizo en este apuntecito, ¿ven? Este me sirve como vector director de la recta. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? O sea, lo que tienen que entender es primero cómo plantear el ejercicio. O sea, saber que la recta que están buscando ustedes tiene que estar contenida en los dos planos tangentes. En el plano tangente al cono y en el plano tangente a este plano, que es el mismo plano. Una vez que tienen claro que la recta que están buscando ustedes tiene que estar en los dos planos, o sea, tiene que ser la intersección de los dos planos, después la recta la pueden hacer con cosas que se acuerden del ingreso, o simplemente calcular, como hice hace un ratito, calculo los dos planos tangentes, este ya lo tengo, y hago la intersección. Y ahí obtengo la recta también. ¿Quedó claro este ejercicio, chicos, o no? ¿Están ahí? ¿Ok? Bueno, entonces, lo fundamental, por eso digo, esto hay que usar un poquito de geometría y un poquito de concepto de plano tangente, pero lo fundamental es que el plano tangente a una superficie, ¿sí?, contiene a todas las rectas tangentes de todas las curvas que están sobre esas superficies, siempre parada en un punto fijo, ¿no? Me paro en un punto, tengo la superficie, tengo una curva que pasa por ese punto, y entonces la recta tangente de esa curva tiene que estar contenido en el plano tangente, en ese punto. ¿Quedó claro esto, no? Bueno, como queda poquito, yo les diría que si tienen alguno para preguntar, ¿qué les parece si me preguntan o hacemos un cachito de consulta en lo que queda? Después el jueves vamos a ver un poco, bueno, vamos a ver lo que queda, que son funciones implícitas, que es fácil, y función inversa, más que nada funciones implícitas. ¿Tienen alguno para preguntar en particular, chicos? Yo tengo más que nada una duda de enunciado, o más que nada pues no lo encuentro en los PDFs ni en lo que mostró Luciano. ¿Qué serían las hipótesis de la regla de la cadena? Todas las cosas a tener en cuenta para poder aplicarla. Las hipótesis de la regla de la cadena, creo que el otro día las hicimos, pero sería lo siguiente. Regla de la cadena. Supongamos que yo tenga, sean F y G dos campos
pueden ser vectoriales o uno vectorial y uno escalar, no importa, dos campos tales que, bueno, yo me las puedo estudiar de memoria, la regla de la cadena, ¿no? Como ustedes verán, a mí no me interesa tanto estudiar de memoria ni que ustedes estudien de memoria. Lo que ustedes tienen que saber es que necesito dos campos tales que se puedan componer. Entonces hago yo un dibujo sin acordarme de memoria y estudiarme, qué sé yo, la noche anterior, memorizar. ¿Qué quiere decir que dos funciones se pueden componer? Bueno, no sé, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que acá tenga R a la M. Por acá tengo R, qué sé yo, a la N, y acá tengo R a la P, por ejemplo. Entonces acá, supónganse que esta función la llamo F y esta función la llamo G, ¿no? Bueno, que se pueda componer, o sea que lo importante de la regla de cadena es que uno lo que tiene que tener es una composición, ¿no? Entonces yo quiero ir de acá hasta acá directamente. Entonces esta función, ¿cómo se llama? Se llama G compuesta con F. ¿Muy bien? Entonces, lo que necesito es, me paro en un punto x0. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace esta composición, primero aplico F, ¿no? A x0. Entonces necesito que x0 está acá, necesito que f de x0 pertenezca al dominio de G. Eso simplemente es para poder componer la función. Digamos, yo salgo un x0 acá y le aplico la f, el que me da acá tiene que estar en el dominio de G, si no, no podría componer. Entonces, tomo un x0 que esté acá. Primero aplico la f. F de x0, ¿dónde tiene que estar? En el dominio de G. Bueno, entonces, ¿qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que pedir? ¿Quiénes serían las hipótesis? A la función f le pido que sea diferenciable en x0. Y ahora traten de no usar la memoria. La g le debería pedir que sea diferenciable ¿dónde? A ver qué me están poniendo. Bueno, en la imagen, en realidad, claro, en f de x0, con esto me alcanza, ¿no? En f de x0. Estas serían las hipótesis. Entonces, a la f, que es la primera que aplico, le pido que sea diferenciable en algún punto x0. Acá pueden poner en x0, inclusive pueden poner un entorno de x0, que también está bien. De la g que le voy a pedir que sea diferenciable en f de x0, o eventualmente en un entorno de f de x0, si lo quieren. Pero con esto alcanza. Entonces, con estas hipótesis, o sea, ¿qué quiere decir? Que la composición se puede hacer, que tiene sentido componer estas dos funciones, que la f sea diferenciable, que la g en x0, que la g sea diferenciable en f de x0. Con esta situación, entonces, la tesis, estas serían las hipótesis de la regla de la cadena. Entonces, la primera función que aplico, tengo que justificar que sea diferenciable en algún x0 de acá. La segunda función que aplico, que es la g, necesito justificar que es diferenciable en f de x0. Bueno, cuando tengo estas hipótesis justificadas, y por supuesto que debería poder hacerse la regla de la cadena, ¿no? Quiero decir, f de x0 tiene que estar en el dominio de G. ¿Sí? Entonces, bajo estas hipótesis, entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Dice que esta nueva función, que va de acá a acá, es diferenciable en x0
y que la matriz de la derivada, o la matriz gradiente, o la matriz, qué sé yo, del jacobiano, como lo quieran llamar, esto es lo mismo, en x0, es la matriz de la derivada de f en x0 por, a la izquierda, la matriz de la derivada de g, pero evaluada ¿dónde? En f de x0. Esto es más o menos lo que dice la regla de la cadena. Cuando digo más o menos es porque los teoremas ustedes saben que son más lindos. Acá seguramente, si van a un libro, les van a decir, sean f, g, dos campos tales que f es diferenciable en un entorno de x0, por llamar U. Y G es diferenciable en un entorno de f de x0. Y, qué sé yo, la imagen de f está contenido en el dominio de G. Entonces, existe la composición y entonces la composición es diferenciable. Pero quiero decir, la idea es que ustedes, digamos, se acuerden el concepto de regla de la cadena. Regla de la cadena quiere decir que primero tengo que tener una función donde tenga sentido componerse, ¿no? De manera tal que esto tenga sentido hacerse. El otro día creo que hicimos un ejercicio, ¿no? Donde una composición para un lado tenía sentido y para el otro lado no. ¿Y después qué necesito pedir? Bueno, que la f, que es la primera que aplico, sea diferenciable en algún puntito, y la g sea diferenciable en f de ese punto. ¿Se entiende, chicos, esto o no? Claro, sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Se entendió De perfecto. nada. Ok, pero insisto, con que ustedes pongan esto así, que lo traten de pensar con sus palabras, alcanza, no me interesa que me pongan C, A, B, un abierto, qué sé yo, que es un entorno. Digamos, tienen que tener, digamos, tienen que saber lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que tienen que, una composición, la composición tiene que tener sentido y necesitan la diferenciabilidad de la F y la G, insisto, la G fundamentalmente, ¿en dónde? En F de X0. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, ¿no tienen nada así chiquitito para preguntar? Perfecto, me dicen acá, pero no me preguntan nada. Son un poco preguntones, porque Stella dice que el otro curso preguntan más. ¿No tienen, quieren que haga alguno en particular? ¿Hago yo, elijo alguno? Igual también en el curso de Estela son como 20 y pico que van allá por eso. Sí, es cierto, quedaron desnivelados, son más, es cierto. Bueno, si no tienen nada para preguntar, puedo, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero podemos hacer alguno tipo parcial, esos que quedaron, el 16. Bueno, vayamos al 16. Si es muy largo, lo terminamos el jueves, ¿eh? A ver, déjenme ver qué dice el 16. El 16 dice, tengo una F de R2 en R diferenciable. Eso quiere decir diferenciable en toda R2. Tengo S, que es una superficie, que son todos los puntos X y Z de R3, tales que F en X por Y, raíz de X cuadrado más Z cuadrado, es igual a 0. Me dicen estos dos datos, la derivada de F respecto de U en el 1, 2 vale 1, la derivada de F respecto de B en el 1, 2 vale 2. Y entonces me dicen, hallar un vector normal a la superficie S, un vector normal a S en el punto 1, 1, raíz de 3. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense lo que tengo acá. ¿Quiénes son los puntos que están en la superficie S? Son los puntos de R3 que cumplen esta ecuación, ¿no es cierto? Son los puntos que cumplen que 0 es igual a F de X, Y, raíz de X cuadrado más Z cuadrado.
Fíjense que si yo acá pongo x, y acá pongo z, toda esta expresión va a ser una expresión en x, y z. X, y z. Pero en forma, está como si fuera en forma implícita esta f. ¿Ok? Entonces, ¿estarían todos de acuerdo que un normal a la superficie sería el gradiente de esta f en forma implícita? Normal a la superficie es como si fuera normal al plano tangente, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora bien, la f en realidad depende de dos variables. Y acá algo me dicen, ¿no? La f, a la primera variable de la f, que yo la podemos llamar u, a la segunda la llamamos b. Eso quiere decir que esta sería la variable u y esta sería la variable v, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que esta f grande, yo la puedo pensar como una f de la u, es una u de x y yo le puedo poner z, lo que pasa es que z no está acá, pero formalmente es una, ¿ok? U de x y z. Y la b es una b de x y z. Igual 0, función implícita. ¿Yo qué necesito para tomar el normal a esta superficie? Bueno, necesito cuál es el gradiente de esta f, ¿no? O sea que el vector normal que me están pidiendo a mí es el gradiente de esa f en forma implícita. Es lo que usamos para, cuando me dijeron hoy pasar el z cuadrado para el otro lado, bueno, lo mismo, ¿no? Acá ya la tengo. O sea que, ¿yo qué tendría que calcular de la f grande? Tendría que calcular la derivada de la f grande respecto de x, la derivada de la f grande respecto de y la derivada de la f grande respecto de z. Y después evaluarlo en el punto 1, 1, raíz de 3. Pero primero tendré que conseguir estas tres derivadas. Y para conseguir esas tres derivadas, bueno, esto lo tengo que pensar como si fuera una regla de la cadena. Acá lo pueden hacer con matrices, pero por cuestiones de tiempo es más fácil hacerlo con el arbolito. ¿Por qué? ¿Cómo miro esto que está acá? A ver. Digo, tengo la f grande. La f grande, formalmente, ¿de qué variables depende? De la u y de la v. La f grande depende de la u y de la v. Lo que pasa es que esta función u que está acá adentro, a su vez depende de x y z. La u depende de x y z. Y la función v también depende de estas tres variables, x y z. Que sería esta función. Una vez que tengo el arbolito prolijo, digo, bueno, a ver, si yo quisiera saber quién es la derivada de f grande respecto de x, ¿qué tendría que hacer? Voy derivando, ¿no? Hasta llegar a x. Es f, la derivada de f respecto de u, la derivada de f respecto de u por la de u respecto de x. Más, y ahora vengo por esta rama, f respecto de b por la de b respecto de x. ¿Quién sería la derivada de f respecto de y? Bueno, es la derivada de f respecto de u, f con u con y. U con i. Más f con b, b con i. F con b, b con i. Y la derivada de f respecto de z sería f con u con z. O sea, derivada de f respecto de u, derivada de u respecto de z.
más derivada de f respecto de b, y la de b respecto de z. Bueno, yo no tengo tiempo, pero vamos a hacer una de estas. Una de estas. Por ejemplo, supongamos que hagamos esta. Ustedes después pueden terminar la otra, porque una vez que tienen estos tres ya está. ¿En qué punto estoy parada yo? En el punto x y z igual 1, 1 raíz de 3. Este es el x y z donde yo quiero el plano tangente o el normal al plano tangente. Ahora voy atrás. Entonces fíjense lo siguiente. Si la x vale 1 y la y vale 1, ¿la u cuánto valdría? 1. O sea que u del 1, 1 raíz de 3, u evaluado en el 1, 1 raíz de 3, me da 1. Ahora, ¿qué pasa con la función b? En el 1, 1 raíz de 3. b en el 1, 1 raíz de 3. 1, 1 raíz de 3. Bueno, si acá pongo un 1, me queda 1. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Más 1, 4. Raíz de 4 es 2. Me quedaría 2 esto, ¿no? Eso quiere decir que la f grande, cuando la x vale 1, 1 raíz de 3, la u vale el 1, 2. ¿Se entiende? Eso quiere decir que cuando yo calculo esta derivada, que la tendría que evaluar en el 1, 1 raíz de 3, ¿quién sería la derivada de f respecto de x cuando estoy parada en el punto 1, 1 raíz de 3? Esta derivada, les voy a hacer una pregunta en estos 2 minutos y creo que me contesten en 2 segundos. La f depende de u y de b. Esta nueva función, ¿de qué variables va a depender? De X y Z. No, esta solita. La f original, en principio parece que depende de dos variables, ¿no? Una la llaman u y la otra llaman b. Las derivadas de la f van a seguir dependiendo de la misma variable. Cuando uno deriva una función, sus derivadas parciales dependen de las mismas variables. O sea que acá donde dice la derivada de f respecto de u, uno lo que tiene que hacer es evaluarlo en u del 1, 1 raíz de 3, b del 1, 1 raíz de 3. O sea que a la larga va a quedar evaluado en el 1, 2. No sé si se entiende esto, chicos. Esta función la tengo que evaluar en u de x y z y en b de x y z. O sea, esta función depende de dos variables, la u y la b. La u, a su vez, depende de estas tres, la b depende de estas tres. Pero cuando yo estoy en el 1, 1 raíz de 3, la u vale un 1 y la b vale un 2. Esta función, ¿cuánto me da la derivada de u respecto de x? Me da y, ¿no? Esta, que dice acá, ¿dónde la tengo que evaluar? En 1. Claro, en 1, 1 raíz de 3, o sea, acá tiene que haber un 1. Voy a esta. Esta función formalmente depende de la u y de la b. De la u y de la b. Pero como la u y la b dependen de x y z y yo estoy parada en el punto la u en este punto vale 1, la b en este punto vale 2. Quiere decir que esta función la tengo que evaluar en el 1, 2. ¿Se entiende esto? Cuando la x y z valen 1, 1 raíz de 3, la u vale 1 y la b vale 2. O sea que acá tengo que hacer en el 1, 2. Y esta derivada, a ver si la calculamos rápido, sería x sobre
raíz de x cuadrado más y cuadrado, me parece. X sobre, porque los dos se me van, raíz de x cuadrado más z cuadrado, perdón. ¿Esta dónde tengo que evaluarla? En el 1, 1, raíz de 3. 1, 1, porque esta función depende de 3 variables, de x, de y, de z, pero la evalúo en el 1, 1, raíz de 3. O sea que acá me queda un 1 y acá me queda un 4, ¿no? ¿Se entiende esto? Bueno, así hay que hacer con cada una de estas. Acá tienen los datos. Fíjense que estos dos datos se los dan. ¿Se entiende La derivada esto, no chicos? sería 2x sobre la raíz de eso. Sí, pero me parece que el 2 de la x se va con el 2 de cuando cuando Ah, derivas me la había raíz, olvidado. ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que sí. ¿Se entendió esto, chicos, o no? Sí. Bueno, van a obtener un numerito acá, un numerito acá, un numerito acá, y esas son las tres componentes del vector normal. Ay, me olvidé de pasarles, si les comparto ahora esto, antes de que se vayan, me olvidé de esto, ¿no? ¿Sirve copiárselo ahora el enlace? Esperen un minuto, o ya estoy fuera de término, esperen un segundo. ¿Ahí? ¿Sirve? Bueno, me alegro porque para variar me olvidé. Bueno, ¿se entendió, chicos, lo de hoy? ¿Sí? Acuérdense, el jueves vamos a ver funciones implícitas, que mucho no hay que ver, porque algo ya saben usarlo cuando vemos planos tangentes, ¿no? O sea que no hay mucha teoría de eso. Y algo de función inversa, que no es mucho lo que... Bueno, porque lo de máximos y mínimos, bueno, lo hicieron con Luciano, lo van a hacer hoy con Luciano, la parte práctica, y después, en todo caso, después lo consultan un poquito el jueves o antes del parcial. Bueno, los tengo que dejar ir porque Luciano se enoja. Bueno, chicos, nos vemos el jueves, ¿ok? Chau, chau, estudien mucho y nos vemos. Chau, chicos.